Vamos a continuar sobre lo que hemos estado compartiendo últimamente. Ustedes recordarán, estamos viendo los peldaños ascendentes que el apóstol Pedro nos muestra allí en su segunda carta hacia la meta. Ya les estuve compartiendo sobre los primeros tres. Hablamos ya sobre el fundamento de la fe, suficiente. Creo que ha quedado muy claro lo que ya hemos dicho al respecto de la fe. En segundo lugar, estuvimos viendo acerca de la virtud o excelencia o pureza moral. En tercer lugar, y esto estuvimos viendo la semana anterior, estuvimos considerando algo acerca del conocimiento experimental, tanto de Dios como de su palabra. Y con la gracia de Dios, deseo compartirles hoy por lo menos otras dos gradas más. Leamos otra vez segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 al 7. Solo vamos a leer esos versos para no leer la porción completa, pero ahí los tenemos. Dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria al Señor. Tal vez ustedes no saben esto, pero cuando recibimos esta congregación, este edificio, y nos trasladamos para acá, esto no era como es. Estaba totalmente diferente y el Señor nos fue dando la gracia de hacer lo que ustedes ven ahora. Pero yo tuve mucho cuidado, hermanos, en muchos detalles. Y uno de ellos fue este lugar, por ejemplo. Este lugar no era así. No existían esas gradas como están ahora. Pero cuando decidimos sobre el tema de las gradas, Dios habló a mi corazón sobre este pasaje en particular. Así que ahí donde está el piso es la fe, el fundamento de la fe, pero inmediatamente después la virtud, la primera grada, conocimiento, la segunda, la tercera, ¿cuál es? Templanza, la cuarta, paciencia, la quinta, piedad, la sexta grada, afecto fraternal, y aquí arriba, amor ágape. Lo pensé muy bien. Cuando pusimos todos estos ¿cómo se llaman estos cerámicos? ¿Cómo se llaman? También pensé muy bien lo que íbamos a hacer y cuántos íbamos a colocar. Pensé muy bien que acá iban a haber 11
y acá iban a haber 15. En fin, algún día vamos a hablar sobre toda esta simbología de esos números, para que entendamos lo que pensamos desde el principio cuando nos trasladamos a este lugar. Muy bien, nos corresponde entonces hablarles hoy sobre el dominio propio o templanza. Dominio propio o templanza, que es lo mismo. La templanza es el último de los frutos del Espíritu, es el noveno fruto del Espíritu Santo según Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Se recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Templanza. Gloria al Señor. Y lo que significa básicamente es tener el control, tener la moderación, el dominio sobre los deseos de nuestra vieja naturaleza para no hacer lo malo. Pero atención a esto, también la templanza es la disciplina, ¿entiende? El control, el dominio para hacer lo bueno, no solo para dejar de hacer lo malo, sino también la disciplina para hacer lo bueno. A mi gusto, hermanos, la templanza es el meollo, es la clave de la vida cristiana. El éxito o fracaso en nuestro caminar cristiano depende seguramente en gran parte de la templanza. Ahora, debemos, hermanos, tener algo muy claro para no equivocarnos. La templanza, como dijimos, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Esto significa que no es algo que podamos producir nosotros por nuestro propio esfuerzo. Es producto, es resultado, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el resultado, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De ahí la importancia de que todos tengamos el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, definitivamente el Espíritu Santo no puede producir en nosotros el fruto. Pero si lo tenemos, entonces el fruto del Espíritu se producirá y se manifestará en su momento. Si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, definitivamente jamás podremos manifestar ese fruto de la templanza y cualquier de los otros frutos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Aunque muchas personas son muy disciplinadas y logran un gran dominio propio, ¿entiende? Por ejemplo, en las culturas orientales, donde se acostumbran muchas formas metódicas de prácticas y negaciones, con sorprendentes resultados en realidad. ¿Entiende? Jamás debemos confundir esa destreza natural humana con el fruto de la templanza. Increíble la disciplina que tienen algunas culturas y muchas personas en el tema, por ejemplo, de los ejercicios, de las dietas, de la puntualidad, de sus estudios, de sus trabajos, en fin, póngale usted más palabras a eso.
¿Entiende? Pero jamás debemos confundir esa destreza humana natural con el fruto de la templanza. Aunque admiramos la disciplina de esas personas para hacer o dejar de hacer cosas, aún sin Dios, ¿entiende? Finalmente, tenemos que reconocer que es el brazo de la carne y no el fruto del Espíritu el que está obrando en ellos. Pablo le dice a los creyentes que aún no tienen claro el concepto del fruto de la templanza y están confundidos cuando ven otras personas que manifiestan pareciera más fruto que la misma iglesia en cuanto a la templanza, la disciplina, el control que tienen de sí mismos, en fin. Pero muchos están confundidos en eso. Y Pablo les dice lo siguiente, ahí en Colosenses capítulo 2 y versículo 20, lea conmigo, vosotros, y voy a leer en el castellano antiguo, la versión castellano antiguo, vosotros, si de veras habéis muerto con Cristo a todas estas cosas que forman parte de los elementos del mundo, 2:20 de Colosenses, ¿por qué os sometéis? Cual si aún hubierais de estar sujetos a reglas, tales como no uses esto, no pruebes eso, no toques aquello. Mire qué disciplina, qué reglas, ¿entiende? Se trata, dice el verso 22, de normas puramente humanas, propias de cosas que con el tiempo y el uso se destruyen, que pueden parecer buenas, dice Pablo, que pueden parecer buenas, porque tienen cierto aspecto de sabiduría, de piedad, de humillación personal y de mortificación del cuerpo, pero que de nada sirven para contrarrestar los apetitos de la carne. De nada sirven para contrarrestar los apetitos de la carne. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Hay muchos con tremendo autocontrol, con mucha disciplina, ¿entiende? Hay muchos que así son, pero esto es, hermanos, humano. Es carnal. Eso no es el fruto del Espíritu. Ese no es el fruto del Espíritu de la templanza. Es algo humano, el brazo de la carne. Estoy seguro que muchos de ustedes han oído o incluso han dicho lo siguiente de algunas personas. No, si a él lo único que le falta es ser cristiano. Lo único que le falta es ser cristiano. Él es tan correcto. Él es tan bueno. Él no tiene vicios. Él es un hombre trabajador. Él es un hombre responsable, etcétera, etcétera. A él lo único que le falta es aceptar a Cristo. Pero eso, mis hermanos, insisto, no es fruto del Espíritu. Lo que Pedro está pidiéndonos, que le añadamos a la fe y a la virtud y al conocimiento, es el fruto del Espíritu llamado templanza. No el autocontrol humano de esa persona muy buena y muy correcta y muy puntual, etcétera, etcétera, ¿entiende? No. Lo que Pedro está pidiéndonos a nosotros, que le añadamos a los primeros 3 elementos, es el cuarto elemento de la templanza, el fruto del Espíritu. Pablo dice en Romanos 8, versos 7 y 8, que la carne es enemiga de Dios y no quiere, dice Pablo allí, ni puede sujetarse
a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así lo dice. Que la carne es enemiga de Dios y que no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque estén haciendo cosas buenas. Aunque estén haciendo cosas dignas de admiración, siguen siendo, como Pablo dice, y esto suena feo, pero así lo dice Pablo, siguen siendo obras muertas, de las cuales hay que arrepentirse. Hebreos 6:1. Buenas obras, pero son obras de la carne, porque están siendo producidas no por el Espíritu, sino por la vieja naturaleza. Y probablemente detrás de eso haya orgullo, haya cierta rivalidad, hay otras cosas escondidas que están haciendo que las personas se comporten tan nobles y tan buenas, pero es realmente una obra de la carne, una obra muerta y no un fruto del Espíritu. ¿Entiende? No nos confundamos entonces. En los funerales siempre se destacan todas las virtudes del difunto, ¿verdad? Y hay algunos que no hay mucho que destacarles, pero finalmente hasta se inventan algunas. Pero equivocadamente la gente cree que por haber sido esa persona en su vida tan buena, ahora está con el Señor en el cielo. Ahora está con el Señor en el cielo. Pero lamentablemente eso no es así. Eso no es así. Las personas van al cielo solamente por haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Solo van al cielo si han realmente nacido de nuevo, si se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo. Los jóvenes colombianos que Dios les dio un tour por el infierno, les he hablado mucho acerca de ellos, un grupo de jóvenes colombianos que yo los conocí personalmente, fui a oír su testimonio. Es impactante lo que ellos experimentaron allí. Pues ellos vieron a toda la gente ahí en esas cavernas sufriendo y en esos lagos de fuego que por todos lados hay, y esas tinieblas y algo terrible. Y ellos iban y miraban que las personas se identificaban con un pecado que los destacaba, entiendo, o sea que estaban allí, digamos, y tenían como una placa, y los que habían, digamos, tenido problemas, por ejemplo, de vicios, eso era lo que decía allí. Los que habían tenido problemas de adulterio, eso es lo que decía allí. Los que habían tenido problemas de asesinato, qué sé yo, y estaban como clasificados de esa manera, y todos tenían esa placa allí que identificaba el pecado principal. Por supuesto, no solo ese pecado ellos tenían, y no solo por ese pecado estaban ellos en el infierno, pero les llamó la atención a alguien que decía normal. Y entonces ellos hablaron con él y le preguntaron que por qué estaba allí. Y él dijo que por ser bueno y normal, pero que nunca él había entregado su vida a Cristo, aunque se le había hablado del Señor. Él era una persona muy noble, muy recta, muy buena, pero estaba en el infierno igual. Por supuesto, debemos entender, hermanos, que aunque la templanza es una obra del Espíritu Santo, ¿entiendes? Un fruto del Espíritu Santo, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Recordemos que Dios no usurpa la voluntad de las personas. Y Él no va a obligar a nadie a algo que la persona no quiere hacer. Si le permitimos al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, como dice la palabra, trabajar en nuestra vida y formar ese maravilloso fruto
del dominio propio, de la templanza, en cualquier situación que se nos presente, haciendo lo correcto y dejando de hacer lo correcto, hermanos, dejando de hacer lo correcto. Debemos permitirle al Espíritu Santo, entonces, al Espíritu de gracia, que trabaje en nosotros para formar ese maravilloso fruto del Espíritu. Entonces, vamos a tener la habilidad divina en nosotros de manifestar ese dominio propio. Pablo nos da excelentes ilustraciones de lo que la templanza es en la figura de los atletas. En la figura de los atletas. ¿Cuántos sabemos que pertenecemos al equipo olímpico de Dios? Gloria al Señor. Somos atletas espirituales, y así lo dice Pablo, y así nos compara Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24, y veamos cómo Pablo maneja el asunto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio, según Primera de Corintios 9, 24. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25 ahora de 1 Corintios 9. Todo aquel que lucha, y ahora se cambia de disciplina, de la carrera se va a la lucha, de todo se abstiene, dice. Notemos, de todo se abstiene. Un luchador, de todo se abstiene, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, ahora se pasa al pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Una escritura más. Hebreos 12:1, Pablo siempre comparándonos con atletas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor. Si realmente queremos ser buenos atletas espirituales y deseamos llegar a la meta y deseamos obtener el premio que el Señor tiene para nosotros, debemos tener mucho dominio propio, mucha templanza para abstenernos, dice aquí Pablo, o despojarnos, según Hebreos 12:1, de todo aquello, de todo pecado que pueda ser perjudicial en nuestra carrera cristiana. En nuestra carrera cristiana. Un verdadero atleta de Dios, hermanos, es aquel que lo es 24/7/12. ¿Entiende? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Tiempo completo. Tiempo completo. Eso es un verdadero atleta de Dios. O sea, no se toma sus descansos de ser cristiano. Pues. No se toma sus descansos, sus feriados de ser cristiano. Supe de un pastor que se tomaba sus vacaciones. Y por supuesto, hermanos, tomarse vacaciones no es malo. Todo lo contrario, es bueno, es saludable, es necesario, ¿entiende? El problema es que este pastor se tomaba sus vacaciones, cuando se tomaba sus vacaciones, se tomaba también vacaciones de ser cristiano. De ser cristiano. Descansaba también de ser cristiano. Y hacía cosas realmente inapropiadas. Y cuando los hermanos lo veían y le decían, él decía, es que estoy de vacaciones. Decía. Y se echaba sus traguitos.
y si hacía sus cositas, meras, sus travesuras, pero decía, es que estoy de vacaciones. Le pedían que orara y decían, no, porque estoy de vacaciones, decía. Hermanos, si como atletas espirituales que somos queremos ganar lo mejor de Dios para nosotros, debemos tener dominio propio y mantenernos fieles al Señor y a su obra, sin claudicar todos y cada uno de los días de nuestra vida. ¿Entienden? De nuestra vida. Yo les digo a aquellos que se acercan con algún problema o a aquellos que llegan a entregar su vida a Cristo y aceptan al Señor, les digo, esto no es por un tiempo, esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Así que debemos mantenernos fieles al Señor sin claudicar todos y cada uno de nuestros días, aun si estamos descansando en el Irtra, allá en Chocomil, en Chetulul, aun si estamos en la playa, ¿entiende? Que eso es bueno, pero eso no nos cohíbe que sigamos siendo cristianos. Todo lo contrario, ahí se necesita todavía más testimonio, ¿entiende? Ahí todavía se necesita más testimonio. Podemos tener vacaciones para descansar de las labores cotidianas, pero no podemos tener vacaciones de ser cristianos, hermanos. ¿Amén? ¿Dicen amén? El pastor Bill Bailey nos enseñó que no hay jubilación para los cristianos, mucho menos para los ministros de Dios. Y él, tomando siempre la figura de los atletas, dice que cuando uno es mayor y los días ya se están acabando, entonces él dice, ¿qué es lo que hacen los corredores cuando ya van a llegar a la meta? Dan su último, ahí es donde entra la escritura, extendiéndome hacia lo que está delante. La idea es de un sprint final, meterle toda la gasolina en el último pedacito porque, ¿entiende? Ese es el punto. O sea que entre más se nos acortan los días aquí en la tierra, más debemos correr hacia la meta que el Señor ha puesto por delante. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pablo nos dice en la cita que acabamos de leer que si no tenemos templanza, si no tenemos dominio propio, si no nos abstenemos de aquellas cosas que no honran a Dios, podemos terminar siendo eliminados, descalificados y rechazados por el Señor. Así lo dice el verso 27 de 1 Corintios 9. No sea que yo siendo heraldo de los otros y diciéndoles cómo debe ser la cosa, yo mismo venga a ser descalificado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos continuar nuestra carrera hacia el final. Tener templanza, dominio propio, es poder decir no. Es poder decir no a cualquier cosa que desagrada a Dios. ¿Se recuerdan el mensaje del pastor Franco hace 15 días? Usted también diga que no. Sí, eso es templanza. Pero es también, como ya mencioné, decir sí a todo aquello que sí le agrada a Dios y que Él quiere que hagamos, que Él sí quiere que hagamos. Eso también es templanza, eso también es dominio propio. La templanza en realidad significa que todo en nuestra vida debe estar en su lugar, de tal manera que nada tenga más o menos prioridad de la que debe de tener. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, a pesar de todo su conocimiento, no le supo añadir templanza, dominio propio a su vida. Cuando era ya grande, escribió su último sermón.
Y ahí se descubre su estado espiritual. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 20 y versículo 10 dice, 2:10 de Eclesiastés: mire a Salomón con toda su sabiduría y conocimiento, no le negué a mis ojos ningún deseo, dice. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme, dice. Es que de veras él no tenía límites, no tenía límites. Le gustaban los caballos, pero no tenía unos 3, 4 caballos. Él compraba las caballerizas completas y dejó a Egipto sin caballos. Todos los caballos de Egipto se los llevó él. Era vasto el hombre, no tenía dominio propio. Le gustaban las mujeres, pero no le bastaron unas cuantas. 1000 tuvo. Y así, le gustaba la plata, pero ese sí tuvo plata, ¿ve? No se conformaba con poco. Él sí. No tuvo dominio propio. Debemos tener dominio propio en cada área de nuestra vida, aún, fíjese bien lo que voy a decir, aún en las cosas que nos parecen insignificantes o intrascendentes. Hay cosas que mucha gente no las considera malas, ¿entiende? Sin embargo, nosotros que conocemos su palabra, sabemos que sí son malas y que no están bien. Tal vez no son cosas de veras tan graves, pero son cosas que no están bien, ¿entiende? Y muchos empiezan a dar sus permisitos en cosas pequeñas, entre comillas, pequeñas, entre comillas. No, traguito es hasta bueno para la salud, dice. Y verdad, le quitan le quitan el habla a alguien, no sé, hay cosas que pareciera que no son tan, pero hermanos, usted piense en lo que quiera. Pero Cristo dijo unas palabras que a mí siempre me han confrontado. Cristo dijo en el capítulo 5 de Mateo y verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si realmente, hermanos, deseamos ser grandes en el reino de los cielos, evitemos y enseñemos también a otros a evitar aún los supuestos pequeños mandamientos que muchos consideran intrascendentes y que eso no es tan grave, ¿entiende? Evitemos eso, aunque nos tilden de legalistas, pero esas cosas pequeñas, entre comillas, afectan nuestra eternidad, Así lo dijo Cristo. Lo peor es que si la persona es un ministro de Dios, ¿entiende? Y se empieza a dar sus permisitos en cosas pequeñas, porque tal vez es muy espiritual y de veras para él no es tanto problema. En otras personas sí puede ser un serio problema. Hermanos, la razón por la que debemos tener cuidado, sobre todo los ministros, de lo que hacemos, es que podemos ser tropiezo para otros que son más débiles en la fe. Y la culpa, hermanos, entonces va a ser nuestra. Por ejemplo,
hablando acerca de la comida ofrecida a los ídolos. Acaba de pasar el 1 de noviembre, ¿verdad? Hablando acerca de la comida ofrecida a los ídolos, dijo que aunque él no tenía problemas, Pablo, ¿entiende?, con comerla, porque los ídolos, dijo él, no eran nada, él recomendaba no comerla para no ser tropiezo a los débiles. Él dijo en 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, usted puede leer todo el capítulo y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo se consideraba que para él no había problema hacerlo, pero por los débiles, él prefería no hacerlo. Porque para él, con su estatura espiritual, no iba a ser oprimido, pero para un débil puede resultar enchamucado por eso. ¿Entiende? Ese es el asunto. Es que Pablo, hermanos, era consecuente a lo que él mismo, juntamente con los otros apóstoles, habían establecido ahí en el concilio de Jerusalén. Cuando los gentiles se estaban convirtiendo, ¿entiende? Y ya no sabían qué hacer, unos decían que había que circuncidarlos y en fin, y entonces se llega a un acuerdo y el concilio dispone, incluyendo Pablo, que a los gentiles no había que ponerles cargas más que 4 cosas. Que se abstuvieran de fornicación, de sangre, de ahogado, ¿sí?, y de cosas ofrecidas a los ídolos. Él tenía que ser consecuente a eso, ¿entiende? Yo no sé cómo usted piense lo que quiera, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Uno debe tener templanza en todo, aún en esas cosas pequeñas, porque puede ser tropiezo para los demás. Somos cristianos y tenemos que pensar no solo en nosotros y en nuestro placer o en nuestro gusto, sino en las personas también que nos están viendo. Pero si usted es un líder, Daniel no quiso contaminarse con las comidas de Babilonia que eran ofrecidas a los ídolos. Y eso hizo la gran diferencia allá en Babilonia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Algunos dicen, bueno, eso no es así. Bueno, piense lo que quiera. Ser tropiezo para un pequeño, hermanos, un débil, nos puede costar muy, pero muy caro. Lucas 17 y verso 1 y 2, Cristo dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Leímos Lucas 17, 1 y 2. ¿Sabe? Hay cosas, hermanos, que técnicamente no son malas. No son malas. Y ahorita sí no estamos hablando de cosas intrascendentes o pequeños pecados, qué sé yo, no. Pero hay cosas que realmente no son malas, técnicamente. Sin embargo, y les voy a decir algo, para mí sí lo son. Para mí sí lo son. Para otros tal vez no, pero para mí sí. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque Dios y yo sabemos perfectamente que para mí sí son un problema y pueden convertirse en una atadura en mi vida, ¿entiende? Así que necesitamos templanza para decir no a aquello que tal vez no es malo para muchos, pero para nosotros sí lo es. Porque se puede convertir en un problema
en una adicción, qué sé yo, ¿entiende? Pablo dijo en 1 Corintios 10 y verso 23, todo me es lícito, todo me es lícito. Pero ¿qué dice Pablo? Es sabiduría de un apóstol, ¿verdad? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Debemos tener cuidado de no permitir que cosas como, por ejemplo, los pasatiempos, que en sí no son malos, bueno, algunos tal vez sí, los placeres, los deportes, pensemos en cosas más, el celular, comprar cosas, comida, todas esas cosas no son malas, ¿entiende? Pero no debemos permitir que esas cosas nos gobiernen, nos gobiernen. Templanza es tener control sobre todo en nuestra vida y no ser esclavizados por nada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuál es su debilidad, mi hermano? ¿Será un pecado? ¿O será un pequeño pecado? O ni siquiera es un pecado, pero igual es algo que le está esclavizando y le está alejando sutilmente del Señor. Le animo a que lo identifique claramente. Y cuando ya lo haya identificado, puede que sea más de una cosa. Cuando ya lo haya identificado, pídale al Señor que le libere de esa atadura o de esa potencial atadura y que desarrolle en usted ese maravilloso fruto del Espíritu llamado templanza. De tal manera que usted pueda vivir una vida victoriosa en el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, continuemos. Pedro nos sigue diciendo, vosotros también, 2 de Pedro 1:5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, ¿ok? Y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, templanza, y al dominio propio, ¿qué? Paciencia, paciencia. La paciencia es también, hermanos, algo que tenemos que practicar en nuestra vida cristiana. La palabra griega que se usa aquí es hupomone, hupomone, y básicamente lo que significa es paciencia hacia cosas o circunstancias. Es la habilidad de aguantar, de sobrellevar las cargas. Existe otra palabra griega que también se traduce paciencia. La palabra es macrotumia. Y esa palabra también se traduce como longanimidad o tolerancia. Pero esa palabra macrotumia tiene que ver más bien en nuestra relación con personas. Mientras que hupomone tiene que ver con cosas o circunstancias. Pero igual, sean circunstancias, hermanos, o personas a las que debemos de soportar, la verdad es que todos, absolutamente, necesitamos paciencia, ya sea hupomone o macrotumia, ya sea por las circunstancias o cosas que nos están agobiando o por las personas que nos están agobiando. La palabra hupomone de nuestro texto viene de dos palabras, hupo, que es debajo, y meno, que es esperar o soportar. Si unimos estos dos conceptos, hupomone es entonces la cualidad que no se rinde ante las circunstancias o sucumbe bajo la carga, aunque esta carga se alargue, aunque esta se alargue. Si somos honestos, hermanos, la paciencia
es una virtud muy poco común, muy poco común. Y la razón es la siguiente. Es porque la paciencia se obtiene pasando por muchas presiones y adversidades que la mayoría de creyentes, fíjese bien lo que voy a decir, o rehúsa pasar o rehúye pasar, o si las pasa, no las pasa con la actitud correcta. Si tan solo aceptáramos, entendiéramos y aceptáramos que las pruebas que Dios nos manda son para formar paciencia en nosotros, yo creo que otro gallo cantaría. Pero qué difícil, ¿verdad? Pablo claramente nos dice que si abrazamos la tribulación con gozo, con la actitud correcta, pues, la paciencia entonces será formada en nosotros. ¿Por qué no tiene la gente paciencia? ¿Porque rehúye pasar las tribulaciones y las pruebas? ¿O porque no pasa las pruebas y tribulaciones con la actitud correcta? Romanos capítulo 5 y verso 3, miremos al apóstol. Y no solo esto, 5:3 de Romanos, sino que también nos gloriamos o nos sentimos gozosos, dice otra versión, en las tribulaciones. Nos sentimos gozosos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación ¿qué? Produce paciencia. Si realmente queremos la paciencia, gocémonos en las tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones van a producir la paciencia. La paciencia no se produce de otra manera, más que a través de pruebas y tribulaciones. ¿Entiende? Pero con la actitud correcta. Si no tenemos la actitud correcta, usted solo va a tener tribulaciones, pero jamás va a tener paciencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe? Después de leer los escritos del apóstol Pablo, le damos la razón al pastor Karam cuando dice que la paciencia es un atributo que se ve principalmente en los apóstoles. Los verdaderos apóstoles han aprendido a gozarse en las tribulaciones y por eso es que un verdadero apóstol tiene paciencia. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 10 para corroborar lo que estoy diciendo. 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero note, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. Mire lo que está diciendo. Me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis, ahí sigue diciendo, pero mire el verso 12, los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Aquí, una vez más, se enlaza el gozo de Pablo al pasar las tribulaciones que le producía paciencia. Y eso, dice Pablo, que es una señal que él sí era un verdadero apóstol. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que alguien impaciente que no me venga que es apóstol. Es muy interesante que la epístola a los Filipenses ha sido catalogada como, por los comentaristas, como la epístola del gozo. Sin embargo, esa carta fue escrita por el apóstol Pablo desde
una prisión en Roma, desde una prisión en Roma. Mira el sufrimiento que él estaba pasando. Pero la epístola que escribió ahí se cataloga como la epístola del gozo. Las palabras gozo, gozar, gocéis, gocé, gozaré, gozaos, regocijaos, aparecen muchas veces en esa corta epístola, muchas veces. La razón por la que el apóstol Pablo tenía paciencia era porque enfrentaba, hermanos, las tribulaciones con mucho gozo, con mucho gozo. Amén. Es que como que cada vez que subimos otra grada la cosa se pone más complicada. El apóstol Santiago también ratifica este principio. Mire lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened y Santiago lo pone de esta manera, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce, ¿qué? Paciencia. Entonces el gozo, enfrentar la tribulación con gozo es lo que va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Notemos cómo entonces, hermanos, el pasar las pruebas con la actitud correcta, aquí se habla de mucho gozo, produce en nosotros paciencia, pero no solo paciencia. Sigue diciendo Santiago que si pasamos esas pruebas con gozo, incluso nos conducirán finalmente a la perfección. Así lo dice ahí. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, no eludamos las pruebas, no nos quejemos cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas, en lugar de evadirlas, en lugar de reprenderlas, porque a veces pensamos que es el diablo, ¿verdad? O renegar o quejarnos, debemos abrazarlas con gozo, pues son estrictamente necesarias para adquirir esa maravillosa virtud de la paciencia. Si nuestra actitud hacia las tribulaciones no es la correcta, la paciencia y el proceso hacia la perfección simplemente se detiene. No pasamos a la paciencia y no podemos continuar en nuestra escalera hacia la perfección. Cuando yo era un estudiante hace muchos años de la escuela bíblica, un siervo de Dios me dijo: Ricardo, en la vida cristiana y sobre todo en el ministerio se requiere de mucha paciencia, de mucha paciencia. Y yo lo oí como oír y llover, pero después de 43 años de que él me dijo eso, lo he comprobado día a día. Supe de una secretaria de una iglesia que se atrevió a decirle algo a su pastor. Pastor, le dijo, sin duda usted tiene mucha paciencia. Pero antes que el pastor le pudiera agradecer por el halago, ella continuó diciéndole, porque no la usa. Usted debe ser alguien con mucha paciencia porque no la usa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se recuerdan de las palabras de Cristo a la iglesia de Filadelfia? Esa misma promesa Dios le dio a mi esposa y a mí, y por extensión también a ustedes. O sea que creo que lo que estamos diciendo queda como anillo al dedo. Apocalipsis 3, verso 10, mire lo que Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia y a nosotros: por cuanto has guardado la palabra, ¿qué? De mi paciencia. De mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es la palabra
de su paciencia. Lo estuvimos explicando en su momento, son aquellas promesas de Dios que no tienen un cumplimiento cercano, pero que aún así esperamos pacientemente su cumplimiento. Son aquellas palabras de Dios que por causa de ellas sufrimos. Sin embargo, las aceptamos con resignación. Eso es la palabra de su paciencia. Si guardamos, hermanos, la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Entiéndase, la gran tribulación. Santiago nos dice también en su carta, capítulo 5 y versículo 7 en adelante: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aleluya. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y si brinquemos al verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, paciencia, esperar, paciencia. Es lo que nos dice aquí Santiago. Es parte de la vida cristiana, una virtud poco común, pero no imposible. Abracemos las pruebas con gozo y, hermanos, vamos a adquirir paciencia definitivamente. Así lo dice la Escritura. Como vimos en la etimología de la palabra griega hupomone, y como vemos aquí en Santiago, en el verso 7 que leímos, la palabra paciencia está relacionada con esperar. En realidad, en la vida cristiana, el asunto, hermanos, de esperar es una regla. Por supuesto, esto choca con nuestra forma desenfrenada de vida que el mundo nos ha impuesto, ¿entiende? Y digo que es una regla debido a que aunque Él puede hacer las cosas a prisa y contestar inmediatamente nuestras súplicas y peticiones como nosotros quisiéramos, casi nunca lo hace. Eventualmente puede suceder que lo haga, pero sería la excepción, no la regla. Normalmente Dios nos hace esperar. Dios siempre nos hace esperar. Dios no tiene prisa. Él vive en un eterno presente. Él es el gran yo soy. Los impacientes somos nosotros. Somos nosotros los que queremos todo a prisa. Dios no. Y la razón ya la sabemos, ¿verdad? Ya la sabemos. Uno de los métodos principales que Él tiene para formar su carácter en nosotros es hacernos esperar. Así que como dice no Salomón ni David en alguno de sus proverbios, sino decimos aquí en Guatemala, paciencia piojo que la noche es larga. No es bíblico, pero es verdad. Entendamos, hermanos, que esperar en Dios de ninguna manera significa, por supuesto, inactividad o negligencia en la vida y en las cosas de Dios. No, eso no significa esperar. Yo esperé 39 años por la conversión de mi mamá. Y faltando 4 días para que ella muriera, ella se entregó al Señor. Jamás dejé de orar por ella.
Dios quiere que esperemos en Él, pero no debemos de estar inactivos, debemos seguir orando persistentemente, como se nos presenta en la parábola de la viuda inoportuna. ¿Saben? Los tesalonicenses habían malinterpretado a Pablo en su primera carta y pensaban que Cristo vendría en cualquier momento. Y la historia dice que hasta se vistieron de blanco y dejaron de trabajar. Se fueron a una montaña a esperar al Señor. Pero Pablo los tuvo que exhortar en la segunda carta y decir: pónganse a trabajar, por favor. Pónganse a trabajar. Que si viene Cristo los encuentre trabajando. Amén. Sí, ellos podemos esperar y a la vez echar punta. Amén. Hay muchos beneficios, hermanos, en esperar. Yo tengo una gran cantidad de versículos donde encontramos todos los beneficios en su palabra para aquellos que saben esperar en Dios. Sin embargo, también la Escritura nos presenta ejemplos, hermanos, de personas impacientes que no supieron esperar y eso les trajo problemas serios. Recordemos al pueblo de Israel. Moisés se fue al monte Sinaí, pasaron los días y no regresaba. El pueblo se impacientó y terminó haciendo un becerro de oro. Cayó en idolatría. Y eso, hermanos, fue terrible, porque el plan de Dios era que todo el pueblo de Dios fueran sacerdotes. Pero ellos fallaron a Dios y no se reivindicaron cuando tuvieron la oportunidad. Solo los levitas se reivindicaron, se arrepintieron y hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Hermanos, por impacientes se perdieron ese privilegio. Pensamos en Saúl. Samuel le dijo: no vayas a ofrecer sacrificio hasta que yo regrese. Pero los filisteos estaban atacando y la gente se le estaba desertando a Saúl. Entonces Saúl se apresuró y hizo el sacrificio. Y cuando estaba haciendo el sacrificio llega Samuel y le dijo: has hecho locamente, le dijo. Yo hubiera perpetuado tu reino, pero ahora ya no. Vas a dejar de ser rey. ¿A dónde quiero llegar? Hermanos, si nosotros somos impacientes, nos podemos perder el privilegio de ser reyes y sacerdotes. El pueblo de Israel se perdió el privilegio de ser sacerdotes por impacientes. Y Saúl se perdió el privilegio de continuar como rey por impaciente. ¿Entiende? Pero Dios a nosotros nos quiere hacer reyes y sacerdotes. Si somos impacientes, vamos a perdernos ese alto honor. Otro caso. Cristo se les estuvo apareciendo por 40 días a sus discípulos después de haber resucitado. El Cristo resucitado se les apareció a sus discípulos por 40 días. Y en el día 40, cuando Él ascendió, les dijo: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, y van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor se fue. Un día, 2 días, 3 días, 4 días y la gente se empezó a ir. De los 500 hermanos que oyeron eso, 380 se fueron y solo 120 se quedaron. Los otros no quisieron esperar, porque pasaban los días y no se miraba claro. Y se perdieron esa gloria del Pentecostés. ¿Y cuántos sabemos que el avivamiento postrero viene? ¿Y cuántos desesperados se lo van a perder? Porque no hay modo que venga. Pero va a venir, hermanos. Amén. Ay, tengo más cosas que decirles, pero ya me pusieron la roja y yo tengo calor y ustedes también. Pónganse de pie, hermanos, démosle un aplauso al Señor. Pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Aleluya.
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. ¿Sabe? Este salmo es maravilloso, Salmo 40. El Señor sacó a David del pozo de la desesperación. Es un salmo que nos habla de la restauración de David. Pero él esperó la restauración pacientemente. Hay muchas personas que necesitan ser restauradas. Yo les animo a esperar pacientemente. Pacientemente. Conozco muchos hermanos que no supieron esperar su restauración después de haber caído. Después de que tuvieron que pasar una disciplina. Conozco otros que se han sometido a la disciplina y han esperado su restauración. Y el Señor los ha levantado como levantó a David. Que Dios nos dé la gracia de esperar con paciencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Todo, absolutamente. Hay un tiempo para todo. No tratemos de retorcerle el brazo de Dios, el brazo a Dios, para que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Ya, no. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Si se hace fuera de tiempo ya no es hermoso. Ya no es hermoso. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias. Ayúdanos a añadir al fundamento de la fe la excelencia moral. Ayúdanos a añadir a la fe y a la excelencia moral el conocimiento. Pero también, Señor, la templanza y la paciencia. Oh Señor, queremos continuar en nuestro ascenso hacia la meta. Queremos alcanzar lo máximo que tú tienes para nosotros. No nos queremos quedar a medio camino. Tú nos enseñaste a comenzar y a terminar la carrera. Tú eres el alfa y la omega. Señor, danos la gracia para continuar. Danos la gracia para continuar. Tú llegaste a la meta y dijiste: consumado es. Señor, nosotros también queremos llegar a ese punto. Ayúdanos, danos la gracia. Que todas estas verdades que hemos estado recibiendo en tu palabra sean una realidad en nosotros. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.